Te voy a contar cómo el lobo mexicano ha ayudado a que se dejen de hacer 400 toneladas de basura. Sé que suena medio raro, pero para eso tengo que contarte un poco de mí, dónde crecí y cómo era de niño. Yo crecí en un pueblo, en el centro de México, en unas montañas, tiene un laguito, y me la pasaba en el cerro con los animales, en el lodo, con mis hermanos hacíamos resbaladillas de lodo, me la pasaba jugando en la naturaleza. Era un niño muy alegre, preguntón, curioso, inquieto, pero yo creo que si algo me caracterizaba era como el amor que le tenía a las plantas y a los animales. Una amiga le encanta contar esta historia. En Valle, hace unos años, cuando yo era niño, estaba de moda el cibercafé. Entonces pagábamos creo como 20 pesos para estar media hora en el ciber, chateando, mandando algún mail, jugando alguna cosa en línea. Y ella dice que se acuerda mucho como muchos de los amigos iban a gastar pues, algo ahí, el dinero que tenían en la semana, y yo me iba al vivero de Don Pancho a comprar plantas para sembrarlas en el jardín. A la fecha creo que lo sigo haciendo, sigo gastando mucho dinero en plantas. Un día, igual de pequeño, fui a un zoológico donde conocí al lobo mexicano. Me acuerdo que iba caminando con mi papá, mi hermano, mi hermana, y vi una jaula muy grande que tenía la mayor parte de la jaula como malla negra, o sea, no podías ver a través de esto. Y había un pequeño espacio donde había un vidrio donde sí podías ver a los animales. Y ahí estaba el lobo mexicano. Habían, creo, 2 lobos mexicanos. Yo no lo conocía, o sea, cuando lo conocí me impactó saber que había un lobo que era de México, cómo se movía, cómo interactuaban entre ellos. Me gustó mucho y me impactó mucho. Esa tarde también aprendí que el lobo mexicano estaba extinto en vida silvestre en México. Ya no habían lobos mexicanos libres en México. Que hace algunos años solo quedaron 10 en todo el mundo. Eran 10 lobos mexicanos que estaban en Estados Unidos, nada más en cautiverio. Entonces me acuerdo que esa tarde me sentía triste, enojado, frustrado. Como que me estresaba mucho la idea de saber que en las montañas donde yo jugaba de niño podía haber vivido el lobo mexicano y ya no estaba. Entonces me acuerdo que me marcó, que me lastimó, que me conmocionó saber que el lobo mexicano ya no estaba ahí. Un animal tan padre, tan bonito, tan pues, mágico para mí. Entonces empezó a ser como que muy claro en mi mente que yo quería dedicarme a cuidarlo. Yo quería dedicarme a cuidar al lobo mexicano y hacer que el lobo mexicano regresara a las montañas donde yo jugaba de niño. Entonces, tiempo después tenía que decidir qué estudiar. Sonaba un poco lógico. Dije, yo quiero ser veterinario y como veterinario voy a cuidar al lobo mexicano. En esa época, mi perro, un mastín napolitano que se llamaba Soter, se enfermó. Le dio como una mezcla de diarrea, vómito y 1000 cosas más rarísimas, que un veterinario fue y tuvo que hacer muchas cosas que pues, me dieron mucho asco. Entonces me acuerdo que dije, no, creo que no voy a poder ser veterinario porque, o sea, si esto me genera tanto asco, pues no puedo dedicarme a esto. Entonces, estudié desarrollo sustentable en una universidad en Honduras, en donde aprendí como la importancia de la parte social. Entendí que no se puede cuidar la parte natural, que no puedes cuidar la biodiversidad descuidando a los humanos, descuidando a las personas que viven, conviven e interactúan con estos animales. Fueron unos años muy enriquecedores, muy valiosos. Tuve la oportunidad de trabajar en incendios forestales, tuve la oportunidad de trabajar muchas cosas en el campo, en la agricultura. Entre esas cosas pude estudiar a los zorrillos. Estuve estudiando un zorrillo y por dónde se movía, qué comía, qué hacía, cuánto espacio necesitaba un zorrillo para vivir. Y un zorrillo para vivir, en el estudio que hicimos, necesitaba mínimo 70 hectáreas para vivir. 70 hectáreas un zorrillo. Imagínense lo que yo decía, ¿un lobo cuánto? Si un zorrillo necesita 70 hectáreas cuidadas, un lobo mexicano ¿cuántas hectáreas necesitará para poder estar bien, vivir bien, comer, cazar, reproducirse? Pues muchas más. El lobo mexicano seguía haciéndome ruido. ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo podemos hacer que en México el lobo mexicano regrese? También tuve la oportunidad de irme un tiempo a trabajar en una isla en Fernando de Noroña, cuidando a las tortugas marinas, trabajando por la protección y la conservación de las tortugas. Esta isla, lo que más me llamó la atención, era lo bien que estaba ambientalmente cuidada. No habían como protección, manejo, control, cuidados en muchos aspectos. Algo muy simple era, por ejemplo, si te ponías bloqueador antes de entrar al mar, no te dejaban. Había gente que decía, no puedes entrar con un bloqueador al mar porque contamina. La gente que va ahí iba pues sí, con un sentido de cuidado y pertenencia ambiental, ¿no? La gente no iba a destruir, a comprar, a gastar. Era como una comunidad sustentable. Yo decía, ¿por qué no hay más lugares como este? ¿A poco no les gustaría estar en lugares donde los humanos convivamos en armonía con la naturaleza?
una de las actividades que teníamos que hacer era entrar a las áreas de alimentación de las tortugas marinas, atraparlas, las teníamos que regresar al mar, a la playa, ponerles un como arete, medirlas, marcarlas, pesarlas. Y bueno, ya estaba yo, mi primer día para atrapar tortugas. Me puse todo mi traje como de buzo para que no te afecte tanto el sol. Me puse mis como snorkel. Y entré a buscar a las tortugas. Di como 10 brazadas y en eso pasaba abajo de mí un tiburón enorme. Para mí era enorme, a lo mejor no era tan grande, pero en ese momento fue un tiburón gigante. Regresé nadando rapidísimo, gritando tiburón, tiburao, tubarao. Ni pronunciaba bien tiburón todavía. Pero nadie se espantaba. Los turistas seguían ahí, e incluso los amigos biólogos regresaron al mar a buscarlo. Entonces yo estaba como muy confundido, como ¿por qué no la gente se sale si hay un tiburón aquí en la playa? Y era una playa como pues, muy fácil de atrapar, no era tan grande, o sea, dije, está aquí. Hablando con mi supervisora, me contó que en la isla está tan bien cuidado el ambiente que los tiburones no tienen que comer algo que no es parte de su alimentación, que hay tanto pez en el mar que los tiburones tienen comida siempre, que hay tantos animales que hay un balance perfecto en este ecosistema. Y por eso los tiburones no han atacado a los humanos desde hace muchos, muchos años en esta isla. Entonces me acuerdo que a mí me marcó mucho, como que dije, ¿por qué en verdad no hacemos más lugares como este? Si logramos hacer que el tiburón y las personas nadan en la misma playa, ¿por qué no podemos hacer que el lobo y los mexicanos ganaderos puedan vivir en los mismos bosques, en los mismos cerros? Entonces regresé a México empoderadísimo, diciendo, claro que sí, ahora sí, vamos a salvar al lobo y vamos a hacer que regrese. No está fácil, ¿no? Como que dije, bueno, ¿y ahora cómo, no? ¿Qué hago mientras? Entonces en el Inter empezamos a sembrar árboles con amigos por todas las calles de la ciudad donde vivía. Sembramos, yo creo que en unos 2 años, más de 5,000, 7,000 árboles por todos los camellones que podíamos, parques, calles. Hicimos mucho movimiento ambiental, hicimos huertos urbanos, pues reforestaciones, pláticas ambientales. Queríamos pasar la voz, el mensaje, cómo cuidar pues nuestra vida en la ciudad para cuidar la vida afuera. En ese tiempo, igual yo, pues muy curioso, como les contaba que siempre he sido, decidí hacer una maestría en conservación de naturaleza en Holanda. Entonces me fui a vivir acá, a un pueblo que se llamaba Wageningen. Holanda, como saben, en Europa es un país que tiene como fama de ser un lugar como muy ambiental, que tiene como mucha armonía con la naturaleza, como muy avanzado en muchas tecnologías limpias. Y luego dentro de Holanda está Wageningen, a donde yo me fui a vivir, que es como la ciudad donde van todos los estudiantes que quieren saber sobre ciencias de la vida, sobre animales, sobre conservación, sobre agronomía. Entonces todavía se segmenta más, ¿no? ¿Quiénes vamos a vivir allá? Y yo vivía en una comunidadcita, que toda la gente que no vivía allá adentro decía que éramos una bola de hippies. Pero lo que más me impactó de vivir allá eran los estilos de vida que conocí. El veganismo, usar ropa de segunda mano, tener tu propio huerto, andar en bicicleta para todas partes, tener nuestras propias gallinas, era como parte del día a día, era como cosas básicas, fundamentales. Entonces yo me acuerdo que me impactaba mucho cómo vivía esa gente, ¿no? Yo decía, yo puedo vivir como ellos, yo puedo tener estos estilos de vida que impactan tan poco y que son más congruentes con lo que yo pienso. Me acuerdo que ya el día que me tenía que despedir de mis amigos, le dije a Max, nos vemos en México. Y me dijo, nunca voy a ir a México porque tengo que tomar un avión. Y no pienso tomar un avión en mi vida porque sé el impacto que genera viajar en avión, ¿no? Entonces para mí fue también así como, ¿cómo? Pero es cierto, ¿no? O sea, bueno, a ese nivel, ¿no? O sea, todo tipo de estilos de vida, que cuando yo regreso a México, pues dije, tengo que seguir, obviamente tengo que seguir con esta congruencia, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que ser, pues sí, más congruente, más sustentable, más justo. Y empecé a hacer diferentes cambios. Poco a poco fue cambiando uno, fue cambiando otro. Pero uno de los que hice, que yo creo que me ha marcado bastante, es que empecé a hacer composta. Empecé a separar mis desechos orgánicos, ¿no? En la zona de México donde yo vivo no se separa, no hay una correcta separación de desechos orgánicos. Entonces empecé a hacerlo. Dije, bueno, yo lo separo, lo junto en un bote como de 80 litros que teníamos en el jardín, y ya que se llene, lo llevo a un terreno que era de mi abuelo y lo vacío ahí. Y según yo ya estaba haciendo composta. Lo volví a hacer un par de veces. Yo creo que la tercera vez que llenamos ese bote, la casa se llenó de ratoncitos. Entonces mi mamá y mi hermano no estaban tan felices con esto. Habían, yo creo que entre 7 y 9 ratones que veíamos por todos lados, la cocina, la terraza, la sala, había muchos ratones. Entonces pues el plan del bote de 80 litros acabó. Dije, bueno, pues no voy a dejar de hacerlo, ahora lo vamos a hacer en cubetas más pequeñas y voy a ir más seguido al terreno, pero así no hago que hayan ratones aquí. Y eso hice, empecé a juntar los desechos orgánicos en cubetas y cada semana iba al terreno.
Pero también dije, bueno, si ya estoy yendo cada semana, pues puedo ir por pues, los de la familia o amigos, ¿no? Y así ya en el mismo viaje los desecho. Y justo les mandé un mensaje y la primera semana 6 personas me dijeron que sí, que ellos se animaban a sumarse a la separación de desechos, y pasaba yo a la semana por 6 cubetas y las iba a dejar a este terreno, donde las aventaba y dejaba que se hicieran composta. En esa época, pues igual ya había entrado yo como en esta onda de la ciencia y de la maestría. Dije, bueno, pues sigue un doctorado, ¿no? Y apliqué para estudiar en la selva lacandona a los colibríes. Tiempo antes tuve la oportunidad de vivir en la selva lacandona, viví medio año ahí. Viví al lado del río Lacantún, que es un río, pues para mí es enorme, mágico, y me despertaban las guacamayas, los monos aulladores. Nadábamos en las tardes en el río, donde a veces habían cocodrilos, nutrias. Pero se los cuento esto porque había una conexión tal con la naturaleza, había como un sentimiento de pertenencia gigantesco, ¿no? Yo me sentía parte de ahí y cada vez más comprometido y convencido de que quería cuidar el medio ambiente y que la forma en la que yo vivo en la ciudad impacta los ecosistemas, ya sea el del lobo mexicano o de cualquier otro animal, directa o indirectamente, pero los impacta. Entonces, bueno, apliqué, pero mientras, en el proceso, más personas se fueron inscribiendo, ¿no? Ya no eran 6 personas, de repente me dijeron 7, de repente ya eran otras 2 más la próxima semana, otras 4 más, y empezó a crecer. Empecé a aprender mucho sobre la composta, ¿no? Y por qué es tan importante hacerla y por qué es tan importante separarla. Cuando los desechos orgánicos no se separan, se pierden los nutrientes que tienen todos estos desechos, ¿no? Cuando tú los haces composta, los nutrientes regresan al suelo y se convierten ahora en una planta, en un árbol, en un huerto, pero vuelven a ser parte del ciclo. La mitad de la basura que yo genero son desechos orgánicos. La mitad de la basura que se genera en la casa son desechos orgánicos. La mitad de la basura que tú generas son desechos orgánicos. La mitad de la basura que se genera en el mundo son desechos orgánicos. Entonces no era tan lógico ya pues simplemente ignorarlos y hacer que sean parte, ¿no? Cuando sabes que si los separas y los tratas, vuelven a la vida. Cuando una lechuga, por ejemplo, no se hace composta y se va a un tiradero como mezclado con todo lo demás de una ciudad, puede tardar hasta 50 años en degradarse. Genera gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático y se vuelve parte de un problema global que es la contaminación. Entonces, hacer composta es como una parte lógica de cuidar y ser responsables con el medio ambiente. También aprendí, conforme se iban sumando más familias, ¿no? Ya te dije que de repente llevan 13, ya eran 16 casas las que nos estaban pidiendo recolecciones. El proceso ya no era tan simple, ya no era solamente ir y tirarlo, ¿no? Ya aprendí que eso no era hacer composta. Entonces aprendí sobre este proceso de hacer composta. La composta que ahorita estamos haciendo es una composta térmica, y aprendí cómo los organismos termófilos, a través de subir la temperatura de los desechos orgánicos, ellos viven ahí, se reproducen, comen y la convierten en composta. Entonces aprendimos todo este proceso de aireación, de movimiento, y pues es un proceso padrísimo que unos niños, una vez que fueron al terreno, decían que era magia, ¿no? Me acuerdo muchísimo, este niñito de como 6 años, que pues vio el proceso, ¿no? De así llegan los desechos orgánicos, aquí se descargan y así termina. Él decía, pero ¿cómo se hace esa magia? Como que no entendía cómo de ver pues una cubeta que se ve un poco sucia, chorrosa, que huele feo, pues de repente es tierra que olía súper rico. Entonces el niño me decía, es magia. Y pues sí, al final yo siento que tiene un poco de mágico, ¿no? Este proceso. Y bueno, en lo que te cuento todo esto, ya era momento de entrar al doctorado. Me habían aceptado y tenía que estar ahí el 6 de enero. 2 semanas antes, un mes antes, yo estaba como loco porque no sabía qué hacer. Ya no eran solo 6 familias, ya eran 200 personas que estábamos recolectando sus desechos orgánicos. ¿Qué iba a pasar con esas 200 personas? ¿Qué iba a pasar con todos esos desechos que se estaban generando cada semana? ¿Qué iba a pasar con los nutrientes que habían en las cáscaras de plátano que me daban? No podíamos simplemente dejar... O sea, yo me sentía comprometido, me sentía como... Pues sí, ya con un compromiso tal con las personas y con el medio ambiente, que decidí no irme al doctorado. Me costó mucho, ¿no? Fue un momento intenso, tuve que hacer silencio. Me acuerdo que sí, me fui de retiro un fin de semana a hacer silencio y pues sí, decidí quedarme a seguir con esta separación de desechos orgánicos. Y no hay un solo día que no piense en el lobo mexicano. No hay un solo día que no piense en las guacamayas de la selva lacandona, en las tortugas de Fernando de Noroña. No hay un solo día que no piense en estos animales, en los ajolotes, en las mariposas. Trabajo y hago lo que hago porque sé que la forma en la que vivimos en las ciudades impacta sus ecosistemas. Y entonces ahorita te quiero decir que gracias al lobo mexicano se han dejado de hacer 400 toneladas de basura en la ciudad.
Gracias al lobo mexicano se han dejado de utilizar aproximadamente 70,000 bolsas de plástico. Gracias al lobo mexicano son más de 1,400 familias en 5 ciudades que están separando sus desechos orgánicos y los estamos haciendo composta. Gracias al lobo mexicano habemos 15 personas con empleo todos los días. Gracias al lobo mexicano están pasando un montón de cosas. Gracias al lobo estoy dando esta plática y contándote un poco de lo que estamos haciendo. Entonces quiero decirte cuál es tu lobo mexicano. A mí el lobo mexicano me hizo actuar, el lobo mexicano me hizo despertar, me hizo cambiar. ¿Cuál es tu lobo mexicano? Seguro pueden ser tus hijos, puede ser otro animal, puede ser un parque, puede ser tu jardín, puede ser tu huerto. ¿Cuál es tu lobo mexicano? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es ese animal que te mueve, que te quiere hacer cambiar? A lo mejor ya lo tienes y lo tienes ubicado. Recuérdalo. Y con eso quiero que te quedes hoy, que te quedes con cuál es tu lobo mexicano. Muchísimas gracias.